Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches, ¿cómo están? Me gustaría que me digan si están escuchando bien y están viendo bien la pantalla. Escríbanlo por el chat, que así no nos interrumpimos. Y si cuando quieran hacer una pregunta, no hay ningún problema. Ahí levantan la mano o abren su micrófono para hacer la pregunta que deseen. Y así no nos interrumpimos. Sí les pido que mientras no hagan ningún tipo de preguntas, mantengan sus micrófonos cerrados para no tener inconvenientes de ruido de fondo. Eh, Buenas noches, mi nombre es Carlos Raúl Sánchez, soy licenciado en impresión de imágenes. Eh, Estoy eh, a cargo de la presidencia de la Sociedad Latinoamericana de Resonancia Magnética, más allá que Solarén hace 4 años que está dictando cursos, que ustedes los pueden ver en nuestra página oficial. Eh, Hemos decidido este año dar algunas charlas libres y gratuitas vía online para que todos tengamos un mayor contacto con toda la comunidad que está interesada en esta especialidad que es la resonancia magnética. Para empezar, les quiero informar que vamos a realizar el segundo curso del año. El primero fue Aprendiendo Juntos 6, que se dio en el mes de marzo. Y para el mes de mayo, el 27 de mayo, comienza un curso que queríamos brindarles, que es el curso de inmersión en el mundo de la inteligencia artificial, teniendo en cuenta que cada vez más van llegando a nuestros resonadores lo que conocemos como inteligencia artificial, que nos permite realmente desarrollar todo lo que todo lo que está a nuestras manos de una forma mucho más rápida y con excelente calidad. Así que vamos a aprovechar, como le quiero mostrar, va a haber muchos disertantes de no solo de las tres marcas más importantes a nivel de proveedores de equipamiento médico, como es los resonadores, sino van a poder ver eh, distintas metodologías, distintas experiencias, tanto en Philips, General Electric, Siemens, y médicos, ingenieros y usuarios que son especialistas en el tema, que nos van a indicar lo que ellos pueden realizar en su equipamiento con lo que es la inteligencia artificial. Es un tema que ustedes saben que eh, en estos últimos años y fundamentalmente en estos últimos dos se está hablando muchísimo. Son los primeros equipos que van llegando a nuestros países con estos nuevos software y hay que ponerse al día, hay que capacitarse, entender qué es y para qué sirve. La inteligencia artificial es un mundo inmenso que no tiene límite, entonces es necesario entender qué es la inteligencia artificial y cómo llega a nuestras manos mediante lo que es el diagnóstico por imágenes y específicamente la resonancia magnética. Quedan todos invitados, ustedes ya saben que Solarén les brinda todo el ciclo académico del año 2024 por una sola cuota anual, que es de $60, y con eso pueden ver los 4 eh, cursos que se van a dar, porque se va a dar, después de inteligencia artificial, se va a dar un curso de seguridad,
y después se va a dar un curso de resonancia pediátrica, más allá de las charlas que van a ir sucediendo durante todo el año. El tema que yo voy a tratar hoy y por el cual los he invitado es específicamente, eh, disculpen que estoy un poquito más lento porque estoy admitiendo a participantes. Eh, el tema es aporte de la resonancia magnética en pacientes con enfermedad de Alzheimer. Me parece un tema interesante desde el punto de vista eh, de usuario de un resonador por los siguientes motivos. Primero, que más allá que sea una enfermedad que todo el mundo conoce y puede hablar, de la misma, me parece que hacía falta tener un conocimiento un poquito más profundo para entenderla mejor, eh, qué es la enfermedad de Alzheimer, eh, cuáles son los protocolos que hoy se están utilizando y qué es lo que podemos esperar del desarrollo de, con respecto a esta enfermedad y con respecto a los tratamientos actuales que de a poco van a ir apareciendo en la vida cotidiana de distintos países, que nos van a dar muchísimo más trabajo y para eso vamos a tener que estar altamente capacitados para llevarlo a cabo. Para empezar, tenemos que conocer al doctor Alois Alzheimer, 1864-1915, que es quien por primera vez eh, observó una paciente que le llevó su marido, que es August Detter, la cual el marido le informa al doctor que encuentra una paciente con eh, primero que tenía olvidos, que la encontraba distinta, que hacía cosas que él no entendía, y el doctor Alzheimer comenzó a observarla a través eh, de 6 años, porque fue en 1901 cuando comenzó el seguimiento de la paciente, hasta 1907, donde él pudo post-mortem determinar qué pasaba en el cerebro de eh, la paciente Teter. Es ahí donde pudo observar que había ciertas placas que él llamó placas seniles o preseniles, que son las placas de tejido amiloide y ovillos intraneurales que él consideraba que eran producto del deterioro cognitivo que tenía la paciente que él venía observando en los últimos años. Un poquito más adelante, los seguidores del estudio de Alzheimer fueron los que pusieron a esta enfermedad su nombre, su apellido, y se la conoce desde 1907 como la enfermedad de Alzheimer. Es importante entender esto porque fíjense la cantidad de años eh, que lleva el diagnóstico médico, sabiendo que el deterioro cognitivo producto de esta enfermedad y tratando de descubrir el por qué sucede. Y hoy, prácticamente más de 100 años después, aún estamos tratando de dilucidar cuál es en realidad el motivo por el cual una persona tiene deterioro cognitivo y demencia. La enfermedad de Alzheimer, para resumirla, podemos decir que es un trastorno cerebral progresivo y irreversible que degrada lentamente la memoria y la función cognitiva, siendo la forma más común de demencia en todo el mundo. Es ahí donde podemos decir que obviamente no es la única demencia que hay muchas, pero entre el 60 y el 80% de las demencias
corresponden a la enfermedad de Alzheimer. Es por eso que es tan importante descubrir el por qué se produce este deterioro de la función cognitiva de un paciente. La demencia, lo que sucede en el paciente es que pierde funciones cognitivas, por ejemplo, la atención, la comunicación, la resolución de problemas, la percepción visual y el autocontrol. Es una persona que, como bien dice en la investigación, eh, pierde lo que es el autocontrol de su vida diaria. ¿Eh? Es una persona que comienza desde un deterioro cognitivo leve en sus primeros síntomas de pérdida de la memoria, a un deterioro cognitivo leve, y eso va aumentando su severidad hasta que necesita realmente la ayuda de una persona porque ya no responde por sus propios medios. ¿Por qué se sucede esto? Bien, a través de los años se fue descubriendo que había alteraciones fisiopatológicas que podían determinar un resultado como es la demencia y en este caso particularmente la enfermedad de Alzheimer. Una de las alteraciones fisiopatológicas fue la alteración de los niveles de calcio, y esto produce una toxicidad porque se pierde el equilibrio de la relación del calcio intra y extracelular. Esta toxicidad lo que produce es una neuroinflamación producto de una respuesta inmunitaria de los astrocitos y de la microglía. Y es después de esta neuroinflamación donde se produce la autofagia y la pérdida neuronal, y todo esto es producto del depósito de tejido amiloide que puede ser intravascular o extravascular, más bien en el parénquima cerebral. Cuando es intravascular se lo llama angiopatía amiloide cerebral, y la angiopatía amiloide cerebral puede este, correr conjuntamente con lo que es la enfermedad de Alzheimer. No es que es una patología que está completamente separada o una entidad completamente separada de la enfermedad de Alzheimer. Al contrario, es por acumulación de tejido amiloide que en el parénquima cerebral produce las alteraciones cognitivas, pero también el depósito del tejido amiloide intravascular produce posteriormente, por distintos motivos, también aumenta por cuestiones de una pérdida en las, sináptica por destrucción de la mielina, y produce una rotura de la barrera hematoencefálica y aumentando de esta manera todo lo que es la neuroinflamación y haciendo avanzar más rápidamente las alteraciones de la enfermedad de Alzheimer. Todo esto que se produce es producto de esa acumulación de un péptido conocido como beta-amiloide, que es que se acumula en forma intraparenquimatosa o, como sucede con la proteína tau, cuando se hiperfosforiza dentro de lo que es el cuerpo neuronal. Ambos es como una cascada y se va produciendo una tras otra y abarcando más regiones del cerebro y haciendo mucho más severo el deterioro cognitivo. Y otra de las cosas que sucede por las alteraciones del calcio, que algunos receptores no mantienen su equilibrio en la membrana neuronal y produce una disminución de los niveles de acetilcolina. Como bien se sabe, la acetilcolina es un neurotransmisor muy importante en la sinapsis cerebral, y al disminuir la acetilcolina lo que sucede es que tenemos más problemas en la sinapsis y más problemas y aumento del deterioro cognitivo. En este simple cuadrito decimos cuáles son los principales síntomas que el paciente nos va
a ir contando de lo que le pasa. Lo primero es la pérdida de la memoria, dificultades de la comunicación, extraviar objetos, dificultades para planificar y ejecutar tareas, desorientación temporoespacial y cambios de conducta. Estos son los principales síntomas, lo que llama la atención y fundamentalmente la pérdida de memoria es lo que hace que el paciente llegue al médico neurólogo para saber que algo está sucediendo. Esa acumulación de tejido amiloide desencadena una respuesta inmune, como dijimos anteriormente, impulsando lo que se llama neuroinflamación y muerte celular. Y ustedes pueden ver acá una neurona normal con sus axones y la mielina y una neurona enferma por los ovillos neurofibrilares y las placas de tejido amiloide. Otra de las cosas interesantes es que este tejido amiloide, pues, podemos, a nivel celular, podemos hablar de que el paciente tiene amiloidosis. ¿Qué es la amiloidosis? Es un término genérico que hace referencia al depósito extracelular de proteínas de tejido amiloide anormales, insolubles y resistentes a la degradación, la cual puede ser orgánica y sistémica. Y esto es muy importante porque no es que no existe tejido amiloide en el tejido cerebral normal. Lo que pasa es que la proteína amiloide tiene una función. Una de ellas es el transporte de colesterol. Siempre se producen proteínas y después de cumplir su función, estas proteínas se disuelven y se eliminan por el torrente sanguíneo. El problema está cuando suceden dos cosas. Una, por cierto tipo de mutaciones, este tejido amiloide, en vez de disolverse, se pone resistente a la degradación y comienza a acumularse en el tejido extracelular. Y la otra es por el envejecimiento, es decir, cuando los enzimas que deben disolver y degradar el tejido amiloide no son suficientes, es decir, hay más producción de tejido que la que podemos limpiar o aclaramiento de este último para mantener en equilibrio la sinapsis cerebral. ¿Por qué sucede esto? Como dijimos recién, esto puede suceder porque hay mutaciones genéticas, y estas mutaciones pueden ser producto de mutaciones hereditarias o espontáneas. También puede ser por factores relacionados con la inflamación crónica y obviamente por el envejecimiento. Las mutaciones hereditarias, ya la vamos a ver, las espontáneas son aquellas que no tienen un código genético alterado, se producen porque hay ciertos factores que alteran la genética de ese paciente y comienza a mutarse espontáneamente, produciendo mayor tejido amiloide resistente a la degradación. Los factores con respecto a la inflamación crónica son todos aquellos que pueden suceder en un paciente, que cualquiera de nosotros puede tener una inflamación, un proceso infeccioso, algún tipo de infuria que produzca una inflamación. El problema es cuando esta inflamación es crónica. Por eso, todos aquellos pacientes que se dializan en forma constante por una insuficiencia renal crónica, es un factor preponderante para este tipo de patología. Y el envejecimiento, por lo que antes dijimos, es una mayor producción de tejido amiloide y poco aclaramiento del mismo. Este es el tejido amiloide que nosotros lo podemos ver como una proteína plegada en forma normal,
pero por cierto tipo de mutaciones y desequilibrios bioquímicos comienza a plegarse mal formando fibrillas amiloides. Por eso decimos que las amiloides son una sustancia causada por el mal plegamiento de las proteínas. Se unen y forman fibras rígidas y lineales que se depositan en el tejido y en los órganos. Con respecto a la amiloidosis, todos ustedes saben que nosotros tenemos y estudiamos por resonancia amiloidosis cardíaca. Y la amiloidosis cerebral es producto de la enfermedad de Alzheimer o la angiopatía amiloide cerebral. La vemos como dos entidades completamente separadas, pero a través de los años y las investigaciones no es tan así. Y esto es, ¿por qué? Porque antes se sospechaba, no, antes, más que se sospechaba, antes lo que nosotros podíamos ver, por ejemplo, en el estudio cerebral, cuando venía por una isquemia, por una hemorragia, por una insuficiencia cardíaca, por una menor perfusión cerebral, veíamos cuáles eran las secuelas de la misma, haciendo secuencias de difusión o angioresonancia o secuencias de susceptibilidad magnética. Eh, pero en los últimos años se ha investigado mucho el funcionamiento de la barrera hematocefálica y se pudo descubrir que hay microfugas de la barrera hematocefálica entre 1 y 2 décadas antes de los primeros síntomas de enfermedad de Alzheimer, lo que indica que el torrente sanguíneo, eh, por el torrente sanguíneo, realmente hay mucho de proteínas mal plegadas, conocidas como tejido amiloide. Es por eso que hoy se ve más lo que es la conexión cerebro-corazón o corazón-cerebro. Y la evidencia epidemiológica hoy indica que la insuficiencia cardíaca comparte factores de riesgo con los procesos demenciales. Y los estudios clínicos vinculan a estas enfermedades cardiovasculares a la demencia por perfiles genéticos, bioquímicos y desencadenantes comunes. Es decir, que se sabe que un corazón saludable nos da la posibilidad de un cerebro saludable. Entonces, por eso se dice que de los factores muy importantes para reducir las posibilidades de enfermedad de Alzheimer es obviamente una vida saludable, es decir, que uno realmente no tenga una vida sedentaria, que no fume, que no tome alcohol, que no come con grasas, es decir, una dieta saludable, y eso va a repercutir en la salud cerebral. Este sistema vascular puede no enviar suficiente sangre y nutrientes al cerebro, como bien sabemos por distintas patologías cardíacas. El cerebro puede carecer de la glucosa necesaria para impulsar su actividad y esto produce una inflamación crónica cuando las células microgliales tienden a eliminar los desechos y no pueden con todos, produciendo obviamente una alteración y una neuroinflamación, y esta neuroinflamación hace que se alteren los procesos fisiológicos de la barrera mantoencefálica, alterando el equilibrio entre los distintos componentes. Entonces, podemos decir que el deterioro cognitivo se ha relacionado con la insuficiencia cardíaca a través de defectos de perfusión, de la angiopatía amiloide y de la neuroinflamación. Acá hay un estudio de la Universidad de Sheffield que revela que la enfermedad cardíaca causa disfunción cerebral temprana y puede triplicar la presencia de tejido beta amiloide en el cerebro, proteína causante del Alzheimer. Fíjense cómo se va relacionando en estos últimos años el corazón con el cerebro en lo que conocemos como tejido amiloide o amiloidosis.
Dice, asimismo se ha observado que la combinación de la enfermedad cardíaca y una predisposición genética para la enfermedad de Alzheimer puede triplicar la cantidad de tejido beta amiloide, que lo vamos a ver eh, enseguida. Es decir, que demencias hay muchas. Estas son algunas, pero hay más. La que nosotros más conocemos es la demencia vascular, pero también hasta la angiopatía amiloide cerebral, del cual recién hablamos, y la que nos interesa hoy es la enfermedad de Alzheimer. Esta es una imagen axial del cerebro, una secuencia FLAIR, con un paciente que viene por demencia vascular y las alteraciones de sustancia blanca en ambos hemisferios, producto de arteriosclerosis y fundamentalmente también de la hipertensión crónica que tiene el paciente. Y en este es una imagen axial, una imagen eh, de imagen de susceptibilidad magnética tipo T2 estrella, en la cual podemos ver que el tejido amiloide a nivel de los vasos cerebrales lo que produce es una debilidad de la pared de los vasos, produciendo microhemorragia que ustedes la ven como puntos negros o hipointensos en el tejido cerebral. Y este, fíjense qué dato interesante que tenemos a nivel mundial. La cantidad de pacientes en el 2015 con demencia eran cerca de 47 millones de personas y se estima que para el 2030 van a ser 75 millones de personas y para el 2050 cerca de 130 millones de personas con demencia. Esto es absolutamente importante porque de alguna manera eh, los países van a tener que pensar seriamente en cómo resolver este tema. Fíjense que en el año 2015 se gastaron 818 billones de dólares para la atención de pacientes con demencia. En el 2018, un trillón de dólares y se estima que 2 trillones para el 2030. Es decir, que el gasto en salud para los pacientes con demencia es un gasto absolutamente importante que la salud mundial va a tener que tener en cuenta, producto de que cada vez la gente vive más años y que la enfermedad de Alzheimer y la demencia senil son enfermedades fundamentalmente por el envejecimiento de las personas. Entonces decimos que la enfermedad de Alzheimer representa entre el 60 y 70% de todos los casos de demencia en la población anciana y en este cuadro indica el porcentaje entre los 65 y 74 años y cómo aumenta a medida que aumenta la edad. Es muy importante todo lo que se está haciendo hoy y dentro de eso están las imágenes que nosotros realizamos en resonancias magnéticas. Las imágenes que se realizan en resonancia magnética, también como las imágenes que se realizan por PET, y también existen lo que conocemos como biomarcadores en sangre y líquido cefalorraquídeo que nos dan la posibilidad de ver con mayor exactitud el comienzo del deterioro de la membrana eh, celular de la barrera hematoencefálica y cómo va avanzando la enfermedad. A partir de todo este conocimiento y el conocimiento de las alteraciones genéticas es donde en los distintos laboratorios están tratando de desarrollar diferentes terapias. Lo que podemos decir que las investigaciones tienen muy claro que el proceso de la enfermedad de Alzheimer comienza con dos proteínas, la beta amiloide y la proteína tau. Esta proteína tau, cuando es anómala, se acumula dentro del cuerpo neuronal, formando villos que no son degradables hasta
producir la muerte de la neurona en sí. En cambio, los beta amiloides se agrupan en forma de placa, por eso se dicen placas seniles neuríticas o placas amiloides, que se acumulan lentamente entre las neuronas. A medida que el nivel de este tejido amiloide alcanza un punto crítico, hay una mayor propagación del tau en todo el cerebro. Y el tejido beta amiloide tiene, como ustedes ven a B, ahí dice AB40 y más abajo AB42. Eso significa están formados por una cierta cantidad de aminoácidos y el AB40 tiende a depositarse mayormente en lo que es en la pared del vaso y da forma a lo que es la patología angiopatía amiloide cerebral. En cambio, el AB42 se deposita más en el parénquima cerebral y los ovillos, producto de la proteína tau, es intraneural. Es decir, que la secuencia de este proceso es aumento del depósito de tejido amiloide anormal, reacción inflamatoria, depósito anormal de proteína tau intraneural y muerte neuronal. Ahora, a nivel genético, y ustedes lo habrán visto en los artículos, inclusive el otro día salió un artículo, inclusive en el diario, donde habla de este gen eh, que se llama apolipoproteína E. Dentro de las tres variantes que tiene, la ApoE4 es el gen más frecuente y es el que aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Cuando está afectado un alelo, dice que la frecuencia aumenta de riesgo en 3 veces y cuando están afectados los dos alelos, hasta 8 veces aumenta el riesgo de tener enfermedad de Alzheimer. Pero también hay pacientes que tienen esta alteración genética y no presentan enfermedad de Alzheimer. No solo esa proteína está alterada a nivel genético. Fíjense que hay otros genes alterados, como el PPA, que es la proteína precursora de amiloide, que se sitúa en el cromosoma 21 de la enfermedad, alteración de la enfermedad de Down, que produce lo que se conoce como enfermedad de Alzheimer precoz. En cambio, el APOE4, que está en el cromosoma 19, produce enfermedad de Alzheimer tardía. La proteína tau, que está en el cromosoma 17, tiene a cargo la síntesis de esta proteína y cuando genéticamente está alterada, produce estos ovillos que alteran el espacio intraneuronal y en la presenilina 1 y 2, que están en el cromosoma 14 y 1, son precursoras de la proteína precursora de amiloide. Cualquiera de estas alteraciones puede producir un mal plegamiento del beta amiloide o de la proteína tau. Fíjense esto, los pacientes Down tienen placas amiloides antes de los 35 años y después producen los ovillos intracelulares de proteína tau. ¿Eh? ¿Por qué? Porque en el cromosoma 21 se localiza el gen que codifica la síntesis de la proteína precursora de amiloide. Y en el cromosoma 17, donde se sintetiza la proteína tau, también en la enfermedad de Alzheimer y otras enfermedades neurodegenerativas se producen una fosforilación irreversible que compromete su función neuronal y trae como consecuencia el daño neuronal. La proteína precursora de amiloide tiene más de 12 mutaciones. Generalmente es una proteína que va a ser escindida por la proteasa alfa, pero cuando es escindida por beta o gamma es anormal, y eso es lo que sucede, y se los muestro en esta diapo, perdón.
Fíjense cómo este es el interior de la membrana, esta es la membrana, sale la proteína precursora amiloide y es cortada por las enzimas. Cuando la enzima es la que corresponde, lo que hace el beta amiloides es la función que le corresponde y después se disuelve y va al torrente sanguíneo. Pero cuando es cortada por las enzimas que no corresponde, lo que produce es que este beta amiloide sea insoluble, no degradable y se acumule en forma de una placa entre neuronas. Esto es lo que produce después la neuroinflamación y posteriormente la reacción también de la proteína tau. Esta es la proteína tau que forma microtúbulos y estos microtúbulos lo que hacen es, son parte del microesqueleto de del citoplasma. Entonces, lo que sucede es lo siguiente. Acá tenemos una neurona sana y los microtúbulos que contienen las moléculas tau que son estabilizadoras del mismo. Pero cuando esa neurona se enferma, estos microtúbulos en desintegración se disipan formando ovillos de proteína tau tan tóxicos que llevan a la muerte neuronal. Es decir, que esta fisiopatología de la enfermedad de Alzheimer tiene dos lesiones primarias, que son las placas de tejido amiloide y los neurofibrillas de proteína tau intraneuronal. Como les dije antes, es muy importante para la salud saber en qué momento comienza el depósito de tejido amiloide en el cerebro de un paciente. También dijimos que la sintomatología viene prácticamente de 1 o 2 décadas después de que comience la acumulación de tejido amiloide. Y acá tiene un ejemplo de cómo se ve una placa difusa de tejido amiloide que después se va compactando hasta llegar a su máxima expresión y al deterioro total en el parénquima cerebral. ¿Eh? Es una placa difusa que se va compactando en un centro de tejido amiloide con formaciones neuríticas a su alrededor. ¿Cuál es el protocolo que se realiza para hacer un estudio de enfermedad de Alzheimer? Uno fundamental que es un T1 3D, depende la marca que ustedes tengan al resonador, serán las siglas, pero lo importante que debe ser un T1 3D isotrópico para poder hacer reconstrucciones en cualquier plano y lo fundamental es poder evaluar el lóbulo temporal medial y la atrofia hipocampal. También, si es posible, realizar secuencias FLAIR y T2 isotrópicas para poder estudiar infartos e hiperintensidad de la sustancia blanca, la secuencia de imágenes de susceptibilidad magnética para detectar microsangrados como en la angiopatía amiloide o calcificaciones o depósito de hierro, y las secuencias de difusión. Ustedes van a poder realizar el estudio en distintos resonadores de distintas marcas. Lo conveniente es, si en la institución hay equipos de 1,5 Tesla y 3 Tesla, obviamente es hacerlo en el equipo de más alto campo. ¿Por qué? Porque tenemos mejor calidad, porque tenemos mejor relación señal-ruido y más resolución. También hay que tener en cuenta lo siguiente, que si yo lo hago en un equipo de 3 Tesla, a medida que yo vaya siguiendo a través del tiempo a este paciente, siempre debo hacerlo en el mismo resonador, porque estamos buscando alteraciones mínimas y es importante que se mantenga en el mismo resonador por teslaje y por marca, en lo posible, obviamente. Si uno no lo tiene,
como son estas imágenes que ustedes están viendo acá son de un equipo de un Tesla y medio y no tienen ni inteligencia artificial ni aceleradores de imágenes que le permitan a uno obtener imágenes en corto tiempo y de excelente calidad. Lo bueno sería tener todo, ¿no? Tener un equipo de 3 Tesla, tener equipos que tengan software avanzados y que me permitan adquirir imágenes con inteligencia artificial y buena aceleración de imágenes. Acá tienen la otra secuencia, un 3D Flare, que también es importante que sea volumétrico para hacer las reconstrucciones correspondientes y de la misma manera poder compararla. No es lo mismo realizar estas secuencias en cualquier equipo. Siempre tenemos que tratar de hacerla en el mejor equipo, con la mayor cantidad de herramientas, fundamentalmente no solo por la calidad, sino por el tiempo. Ustedes saben que el tiempo que lleva a hacer esto en equipos que no tienen acelerador de imagen, inteligencia artificial y son de 1,5, cada secuencia de estas puede ser bastante largas y un paciente con enfermedad de Alzheimer lo tendremos que tener demasiado tiempo. Por eso siempre es mejor utilizar el mejor equipo que tengamos para realizar nuestros estudios. Las imágenes de susceptibilidad magnética, un ejemplo, pero después de la imagen total, vamos a hacer los mini-MIP para realizarla y reconstruirla en otros planos. También la difusión, que si es posible, la pueden hacer en forma tridimensional. ¿Para qué? Para poder también reconstruirla en el plano coronal y poder observar con mayor detalle. ¿Todo esto para qué es? Porque los médicos deben determinar en forma visual, en software semiautomáticos o automáticos, cuál es la atrofia cerebral que va a depender del tipo de demencia que tenga el paciente. En este cuadro, ustedes ven los distintos tipos de atrofia, depende si es una enfermedad de Alzheimer, si es una demencia vascular, si es frontotemporal, si es de cuerpo de Lewy, etc. Entonces, eh, el médico puede determinar si la atrofia es fundamentalmente hipocampal, temporal y parietal. Fíjense qué diferencia es la atrofia a nivel vascular o frontotemporal. Es importante que ellos puedan observar este tipo de detalle, por eso los estudios deben ser eh, realizados fundamentalmente, si es que se puede, en el mismo equipamiento y el mismo software. ¿Para qué? Para estas secuencias volumétricas isotrópicas, determinar distintos tipos de escalas, como la atrofia cortical global, o la del lóbulo temporal medial, o la atrofia parietal, o las lesiones de sustancia blanca, que también nos van a determinar al médico eh, con mayor exactitud su informe. Dentro de lo que es la atrofia global, hay distintos niveles de clasificación y la de grado 3 es la que tiene forma de hoja de cuchillo, es la más avanzada. También para todas las escalas siempre hay que tener en cuenta la edad del paciente. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, en la atrofia del lóbulo temporal, que también tenemos escalas, y la 4 es la más severa, como ustedes pueden ver en esta imagen, acá se las acerco, fíjense, desde 0, donde no hay atrofia temporal mesial, a la 4 donde hay una atrofia muy importante. Pero fíjense que para mayores de 75 años, una puntuación de 3 o más es anormal. Es decir, 2 puede ser normal a esta edad. Entonces, esta atrofia, clasificada en nivel 2,
para un paciente más de 75 años puede ser una atrofia normal. También tenemos la atrofia parietal con distintas escalas y donde está marcado con la flecha, no solo habla de la hoja, de la atrofia en hoja de cuchillo, sino dice un severo ensanchamiento del giro cingulado posterior y el surco parieto-occipital. Como ustedes pueden ver, las dos flechas y la atrofia que ustedes ven en este coronal. Y por último, la escala de Fasecas, donde nos va a dar también distintos niveles, donde el mayor nivel es donde es Fasecas 2 y 3, que son patológicos, pero pueden observarse en personas que funcionan normalmente. Digamos, sin embargo, corren un alto riesgo de sufrir discapacidad por la cantidad de lesiones vasculares en sustancia blanda. Y acá les pongo un protocolo interesante que lo saqué de la Asociación de Alzheimer, donde se ha realizado en un equipo de 3 telas para ver algo que vamos a ver que se llama detección de anomalías de imágenes relacionadas con amiloide, conocido como ARIA, donde desarrollaron un 3D FLAIR, un T2 estrella, gradiente, una difusión 2D, un T1 3D y un 3D de imágenes sucesivas magnéticas. Pero si ustedes ven los tiempos que tarda este estudio, estamos hablando de 5, 6, 9, 11 minutos para hacer 5 secuencias. Trátenlo de hacer en un equipo de un Tesla y medio para ver hasta cuánto tardan para hacer estos estudios. Este 3D es de 1 por 1 por 1, 2, así lo tengo yo en el Tesla y medio, de 1 milímetro. El T2 no lo uso porque usé en imágenes sucesivas magnética en 3D. El T1 gradiente es de 1 por 1, así lo tengo en el 1,5 que ustedes vieron, y la difusión que yo la hice volumétrica de 2 por 2 por 2. También hay otras técnicas, no solo la imagen estructural, también se puede utilizar la espectroscopía como complemento de la misma o activación cortical para estudiar cómo está la actividad cerebral en tiempo real. El spin labeling, que es para la medición de irrigación sanguínea del cerebro sin contraste, y el tensor de difusión para cuantificar la anisotropía fraccional y la difusión media. Entonces, después vienen, obviamente, los protocolos y los software para realizar los distintos, eh, para realizar de distintas zonas de interés en forma tridimensional y poder cuantificar el grado de atrofia, por ejemplo, hipocampal. También, con respecto al tensor de difusión, se puede desarrollar porque una anisotropía fraccional disminuida y una difusión media aumentada en la región del hipocampo son consistentes con la progresión patológica temprana de la enfermedad de Alzheimer. La espectroscopía, si la realizamos, podemos encontrar un acetilalactato disminuido y una aparición de mioinositol aumentado. Con respecto a la actividad funcional, va a depender, obviamente, de si ustedes tienen la posibilidad de hacerla y también del tipo de software que tengan, porque se puede hacer un mapeo estructural de la corteza cerebral y de esa manera ver el tensor de difusión, gráfico de conectividad y conectividad funcional. Esto, obviamente, de aquellos que tienen equipamiento avanzado en neuro. Spin Labeling lo que me permite a mí es, sin contraste, ver las regiones de hipoperfusión que veamos los gráficos de personas sanas, los gráficos con enfermedad de Alzheimer
de aparición temprana y los gráficos de Alzheimer de aparición tardía, donde muestran la mayor hipoperfusión regional. En resumen, la resonancia magnética juega un papel fundamental en la enfermedad de Alzheimer, ya que permite estudiar no solo la estructura cerebral para ver la pérdida de volumen cerebral y fundamentalmente hipocampo, la concentración metabólica por espectroscopía, la perfusión cerebral por spin labeling, la conectividad entre sí y la actividad cerebral. Pero no se termina acá todo esto, porque nos espera mucho más trabajo. No era solo lo que estamos realizando hoy. Fíjense que hay un mismo artículo ya en Electric donde dice la RM en la nueva era de la terapéutica de la enfermedad de Alzheimer. ¿Qué quiere decir esto? Acá se muestra la gran cantidad de investigaciones que hay para tratar de enlentecer la enfermedad de Alzheimer, enlentecer el deterioro cognitivo que lleva a la demencia. Se está trabajando en inhibidores de secretasa beta y gamma, que acuérdense que estos son los que cortan la proteína amiloide y la hacen que se pliegue mal y sea insoluble. Se está trabajando en anticuerpos antiamiloidales para disolver estas placas de tejido amiloide intraparenquimatosas y que, una vez disueltas, pasen al torrente sanguíneo. Se está trabajando con fármacos antiinflamatorios cerebrales para procesos inflamatorios crónicos. Se está trabajando con inhibidores de la enzima acetilcolinesterasa. ¿Para qué? Para aumentar los niveles de acetilcolina, que es un neurotransmisor muy importante en la sinapsis cerebral. Se está trabajando con antagonistas de los receptores de N-metilaspartato, como es la memantina. Se está trabajando para regular el metabolismo del colesterol y se está trabajando en reguladores de la proteína TAS para que no entre en el proceso de fosforilación. Este es uno de los remedios que se están utilizando en la enfermedad de Alzheimer, el donepezilo. La mayoría de los tratamientos aprobados actualmente para la enfermedad de Alzheimer tienen como objetivo mejorar los síntomas cognitivos sin alterar el curso subyacente de la enfermedad. Este donepezilo ejerce su efecto aumentando los niveles de acetilcolina disponibles para compensar la pérdida de células cerebrales colinérgicas funcionales. Esto es uno de los eh, remedios más comunes que se utiliza. También se utiliza la memantina, que permite, bloquea el exceso de glutamato que es regulador del calcio. Acuérdense que cuando el calcio entra en desequilibrio, produce gran toxicidad y esta toxicidad lo que produce es una reacción inmunitaria de las astrocitos y de la microglía. Entonces, la intención es bloquear el glutamato para regular el exceso de calcio y evitar la toxicidad neuronal. Y por último, los tratamientos de anticuerpos no monoclonales, y esto es muy importante porque esto es lo que quiero dejarles eh, como última parte de la charla. El aducanumab es un anticuerpo monoclonal, es un medicamento que es el primero y el único que está dirigido contra el beta amiloide y que es el único aprobado por la FDA para el tratamiento de enfermedad de Alzheimer. ¿Cuándo se aprobó? En el 2021, después de 2 décadas de estudios. Este medicamento lo que hace es disolver la placa amiloide. El Lacenemab completó recientemente el ensayo de fase 3 con resultados positivos y ha sido aprobado el fin del año pasado por la FDA. Este es otro
de los medicamentos monoclonales que se está utilizando para disolver la placa amiloide. Y estos dos que están a punto de finalizar sus protocolos, que estarían disponibles en poco tiempo para su uso clínico. ¿Cuáles son las complicaciones que están trayendo los medicamentos de anticuerpos monoclonales? Es lo que se conoce como ARIA, anomalías de imagen relacionadas con amiloide. Y acá va lo que tenemos que tener en claro porque es lo que viene. Fíjense que la FDA ya en el año 2010, cuando vio los primeros síntomas que tenían pacientes que estaban en prueba con respecto a este tipo de medicamentos, lo que hicieron fue, obviamente, determinar estas anomalías de imagen en dos, clasificarlas en dos grupos. El área E, que es cuando se ven edema y o derrame en el tejido cerebral, y área H, que es cuando se ve hemorragia o microhemorragia y siderosis superficial. Esta terapia monoclonal, dice, después del inicio de la terapia, los vasos con condiciones patológicas vasculares amiloides se vuelven más susceptibles a eventos de extravasación vascular, lo que resulta en un aumento de la permeabilidad vascular, la cual depende de la gravedad de la angiopatía amiloide persistente, la eficiencia de aclaramiento de amiloide y la respuesta inflamatoria local. Es por eso, por esa extravasación vascular, ¿eh? Producto de esta mayor permeabilidad, es que se producen este tipo de imágenes patológicas. Hay que entender con respecto a este tratamiento que aparte de este fármaco, aquellos pacientes que son portadores de la polipoproteína E4 son más proclives a presentar hemorragias o microhemorragias eh, y es decir que tienen más riesgo en producir ARIA. ¿Cómo se administran este tipo de medicamentos? Se administran a través del tiempo, se comienza con dosis muy bajas de 1 mg/kg y va aumentando a través del tiempo hasta llegar a la dosis objetivo que es de 10 mg/kg. Generalmente se aplica entre 20 a 24 semanas para llegar a ese objetivo de los 10 mg/kg. La mayoría, esto es importante saberlo, la mayoría de los casos de ARIA se observan dentro de las primeras 8 dosis durante la fase transitoria de presunta pérdida de la integridad de la pared del vaso. Y este es un ejemplo de la terapia de anticuerpos monoclonales. Se los voy a agrandar para que la puedan ver con más detalle. Este es el protocolo cuando un paciente va a recibir terapia monoclonal, de anticuerpos monoclonales. Se debe realizar un estudio de resonancia magnética, como el que dijimos con el protocolo que vimos anteriormente, 12 meses antes de la primera aplicación. Después se debe monitorear con otro estudio entre la quinta y sexta semana de infusión, otro entre la séptima semana de infusión y otro en la 14 semana de infusión y algunos posteriormente se puede realizar después de las 26 semanas. Entonces, siempre hay que tener un examen previo para saber en qué condiciones se presenta el cerebro de ese paciente, para después ir chequeándolo a medida que se va aplicando la terapéutica. Pero acuérdense, fundamentalmente en las primeras semanas es donde vamos a encontrar
si hay algún defecto con lo que conocemos como área E o H. Este es un ejemplo de axial de cerebro con el área E de un edema cerebral del hemisferio derecho y área H con microhemorragias y hemosiderosis del paciente. En un estudio presentado en un artículo en Radiographic, nos muestra un paciente con área D y un paciente con área H, edema y microhemorragia. Y fíjense, en este tratamiento tenemos noviembre del 2021, las dos primeras imágenes, y en marzo del 2022. Y dice, edema grave en una mujer de 69 años que recibe tratamiento con aducanumab para Alzheimer con dolor de cabeza y dificultad para encontrar palabras. Las imágenes A y B del cerebro muestran edema subcortical multifocal, que está marcado con las flechas, con hiperintensidad en flare. Y fíjense en la última imagen, la imagen C, es una imagen de un control, un seguimiento 4 meses después de la muestra anterior y una resolución casi completa de los cambios de intensidad de señal. Área E es más común en los lóbulos occipitales. En este otro caso, también de otro paciente, el área E, por un edema marcado con la flecha de una mujer de 62 años con deterioro cognitivo leve. Estas imágenes FLAIR fueron obtenidas 9 semanas después del inicio de la terapia, muestran hiperintensidad en los surcos, fíjense en la flecha, como área E leve, y se continuó la terapia. Los hallazgos se mantuvieron estables de seguimiento después de un mes, con resolución completa después de 3 meses. En este caso, tenemos área E leve de edema y derrame, un hombre de 61 años que recibe tratamiento con aducanumab. La imagen axial inicial previa al tratamiento no tiene nada especial, que es esta, no tiene absolutamente nada. La B en el lóbulo occipital derecho, flecha amarilla y edema en el lóbulo occipital izquierdo. Una imagen axial obtenida 3 semanas después de la infusión de la dosis, que son estas imágenes que muestran las flechas. Y por último, la C, la imagen de seguimiento después de la cuarta ronda de infusión muestra una resolución casi completa de derrame occipital derecho, ¿m? Con empeoramiento del edema occipital izquierdo. Esto se calificó como leve en todo momento y se continuó en la terapia, con resolución completa de todos los cambios en la 7ª semana de aplicación. Y por último, un área H. Fíjense, un hombre de 70 años, sin síntomas clínicos, recibe tratamiento y tiene 7 nuevas microhemorragias que lo marcan las flechas, los puntitos hipointensos de las microhemorragias. Así que, fíjense, todas estas imágenes que se están dando nada más que en algunas partes que se permite ya y se obtiene este tipo de medicamentos y el seguimiento del mismo, esto es lo que va a venir para la próxima década. Como bien decía, se esperan para el 2030 casi 75 millones de personas con demencia. Estos medicamentos ya dentro de 2 años, dentro de entre 2 y 5 años van a estar aplicándose en gran parte del mundo y tenemos que estar listos para hacer los seguimientos con nuestro equipamiento. Obviamente esperamos tener para tener buena calidad de imagen y tener menos tiempo al paciente dentro del túnel, la mayor cantidad o velocidad posible en el escaneo, es decir, alto campo, excelente software de última generación con inteligencia artificial.
También existen tecnologías como esta de inteligencia artificial de Fujifilm que nos permite predecir la progresión de demencia, de un deterioro cognitivo leve a la enfermedad de Alzheimer. Esto también es una ayuda para los médicos cuando deben informar porque este software con inteligencia artificial permite hacer un seguimiento y determinar los patrones de atrofia de hipocampo y las distintas regiones en la enfermedad de Alzheimer. Aparte de las imágenes, es importante saber que existen biomarcadores y que lo podemos tener en cuenta en todos los pacientes de Alzheimer, no solo el control neurológico, el control imagenológico y el control de los biomarcadores, fundamentalmente en el líquido cefalorraquídeo y en la sangre. Uno de ellos es la inmunoglobulina G y la albúmina, que con extracciones en sangre y líquido cefalorraquídeo hay una relación, esa relación se conoce como valor Q, y cuando ese valor Q está elevado, refleja albúmina aumentada y nos indica que hay un deterioro, una fuga, una mayor permeabilidad de la barrera hematoencefálica. Y se pueden encontrar no solo tejido amiloide, sino proteína tau, y eso indica un deterioro de la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y un aumento de tejido amiloide y proteína tau, lo que significa que no es suficiente el aclaramiento, sino que se están depositando a nivel cerebral y deteriorando el equilibrio que corresponde en el sistema, la salud del paciente. Esta patología cerebral del Alzheimer comienza, como les dije, décadas antes de la aparición de los síntomas. Y por último, otra de las cosas que se está desarrollando, no, yo no la tengo, todo esto es muy nuevo y poca gente lo tiene, es cómo medir la permeabilidad de la barrera hematoencefálica por resonancia. Y existen lo que es los métodos de perfusión como el spin labeling o también la perfusión de tejidos estrella con gadolinium, pero fundamentalmente poder determinar la permeabilidad con secuencias dinámicas de perfusión T1 que nos permiten conocer este índice que se llama K-trans, que determina y cuantifica la, el paso de un medio a otro que nos indica, digamos, cómo está la permeabilidad de la barrera hematoencefálica y nos indica el deterioro de la misma, permitiendo sacar una cuantificación de la permeabilidad con este método que se realiza mediante un software específico y secuencias de resonancia magnética. Es así donde esta fisiopatología de área, acá tenemos la arteria en lo que sería el músculo liso normal, arterial, eh, un, eh, una arteria con una pared del vaso con demencia, con enfermedad de Alzheimer o angiopatía amiloide, producto de la transvasación de la misma, y esta extravasación temprana por la terapia producida por la terapia de anticuerpos monoclonales, que al debilitar la pared del vaso produce extravasación y a través del tiempo cómo logra revertirse y recuperarse la pared vascular eh, para cuando el momento que desaparece tanto el área E como el área H. En conclusión, todos estos avances permiten desarrollar y poner a prueba nuevas terapias prometedoras, incluyen medicamentos que reducen o eliminan el aumento de la proteína tau y amiloides en el cerebro, terapias dirigidas al sistema vascular, el metabolismo de de la glucosa, al proceso inflamatorio,
e intervenciones en el estilo de vida como ejercicio, dieta, enfoques conductuales como la interacción social, que pueden obviamente mejorar la salud del cerebro de una persona. Nos queda un largo camino por recorrer y todo por descubrir. Les agradezco su atención. Espero que esto haya sido nada más que una información que me parece interesante para que cada uno de ustedes comience a ponerle atención, que puedan leer, porque esto es parte de lo que se viene en resonancia magnética en la próxima década. Si hay preguntas, las pueden realizar y dentro de lo que yo sepa, les voy a contestar. Y lo que no, lo buscaremos. Gracias. Hola Carlos, buenas noches. Habla acá Jerónimo Barbas. Hola Cómo estás? Jerónimo, ¿Cómo ¿cómo están estás? todos? Buenas noches. Muy bien, antes que nada felicitarte porque la disertación ha sido excelente, me encantó, muchísima información nueva que no conocía. Eh, este tratamiento nuevo, todos estos medicamentos nuevos, la verdad que no tenía la menor idea que existían. El tema de la permeabilidad, esta última diapositiva fue increíble, también es algo súper nuevo, súper a la vanguardia de lo que se viene, digo. Y si me permitís, Carlos, voy a ayudarte y voy a leer una consulta que hicieron por el chat. La hizo Lalo Páez y te consulta en la espectroscopía qué conviene utilizar, monovoxel en cada amígdala del hipocampo o multivoxel. Esa es la consulta de Lalo Páez. Bueno, gracias. Bueno, Lalo, eh, en realidad la espectroscopía no varía a lo que hacemos habitualmente, ¿no? Y vos tenés en cuenta que una cosa es cuando recibimos un paciente con sus primeros síntomas, donde podemos encontrar una región mesial o hipocampal prácticamente eh, con muy poca atrofia y podemos realizar un monovoxel sin ningún problema. A medida que esto comienza a ponerse un estado mucho más severo, con respecto a la atrofia de la región hipocampal y temporal, obviamente vamos a tener más complicaciones de dónde colocar el monovoxel. Multivoxel obviamente que no, porque va a ser todo líquido cefalorraquídeo y va a dar más ruido que otra cosa. Pero yo creo que va a haber que, con equipos de altísimo campo, como se está todos estos estudios que estamos viendo, que les mostré, obviamente que están diseñados en un avance fundamental que son los 7 Tesla. Y si ustedes saben que el 4 de abril fueron las primeras imágenes del Seúl, el equipo resonador que está en Francia de 11,7 Tesla, ahí es donde vamos a ver realmente la microestructura cerebral y vamos a poder ver realmente la verdadera permeabilidad de la membrana y vamos a poder ver las placas de tejido amiloide de la parte difusa, que es la primera, bien temprana cuando todavía no hay síntomas. Entonces, ahí seguramente los monoboxes van a poder ser mucho más pequeños y que lo que nosotros podemos utilizar. Yo un monovoxel, por más que lo achique, si me viene un paciente con una atrofia severa hipocampal, va a ser más ruido que otra cosa. Así que va a depender la atrofia, va a depender el equipamiento y obviamente que todavía eh, nos falta bastante para que la tecnología llegue a todos lados y podamos tener realmente algo de calidad y de aporte con respecto a esta última parte que di, ¿no? Excelente, Carlos. Toda la gente te agradece, hay muchísimas personas que están agradeciendo y felicitándote por la ponencia. Yo podría consultarte cuánto dura el protocolo de Alzheimer en el resonador que vos manejás actualmente. Es en el Amira, ¿cierto? Sí, en la mira, sí. Sí, primero que Aproximado. eh, aproximadamente, mira, las cosas así. Lo primero que hay varias cosas que tener en cuenta en el protocolo, ¿no?
primero que lograr una buena diferenciación tisular no es fácil, ¿eh? Porque yo te puedo decir los parámetros, no los tengo acá, pero ponele que te los diga los parámetros y realmente vos lo aplicás en tu equipo que es de otra marca y nada que ver. Los parámetros varían, depende de la marca y son muy susceptibles, son muy pequeñas la variación que vos le puedas dar entre lo que es el fluid angle, la angulación, o sea, el PR, el TE y el tiempo de inversión. Depende de las secuencias para que esto, vos logres una gran diferencia tisular. Eso me parece lo fundamental. Primero, lograr una gran diferencia tisular, tanto en el T1 como en el FLAIR. Segundo, para mí, estamos hablando de secuencias de 4 minutos a 5 minutos cada una, ¿no? Eh, por ejemplo, eh, estoy hablando de hacer de la secuencia que presenté, tanto el FLAIR como el P1 isotrópicas son de 1 milímetro, uno por uno por uno. Sí, sí, Entonces, son secuencias largas. eh, son secuencias largas porque no tengo señal para soportar esa resolución con una secuencia más corta. Tampoco tengo inteligencia artificial, no tengo acelerador de imágenes de los últimos con Presensing o Recall, no los tengo. Entonces, estoy trabajando nada más que este, con grapa. Tal cual. ¿Mm? Perfecto. Entonces, está completamente limitado. Sí, pero si vos tenés lo que mostré, fíjate que mostré el protocolo del Philips 3 Tesla En con, 11 minutos. en Sí, 11 minutos. increíble. Y, Sí, sí, sí. y vos sabés que cuando vos te metés eh, a investigar sobre esto, lo que todo el mundo te está diciendo, la gente que hace investigación, lo que están dando, lo que están observando cómo es el comportamiento de los medicamentos, porque vos no podés dar este medicamento si no haces ese protocolo. Claro. Ten en cuenta que ellos te lo dicen, por paciente son 5 resonancias, Sí, sí, sí. 4 mínimas. Y me pareció muy Entonces, interesante, Carlos. No, no, ellos no, te no, perdón, dicen, perdón. si en el 2030, con 100, con 75 millones de personas con demencia, vos tenés que tardar 25 minutos en hacer un estudio, te desequilibró toda la producción que vos tenés en el equipo. Entonces, lo que te están diciendo es, señores, alto campo, con todo el software, inteligencia artificial, aceleración de imágenes para que esto salga en 11 minutos. Tal cual. Me pareció, digo, súper interesante también eso que resaltaste, que en lo posible hacerlo siempre en el mismo equipo. Eso creo que también es súper importante para poder seguir, Eso para hacer un seguimiento, sí. ellos te lo dicen. Mm, Es fundamental, fundamental mantener el seguimiento en el mismo telaje y obviamente en la misma marca, porque ujú, como te dije antes, ujú. si vos me cambiás un Bravo a un MPGR, todo eso Ujú. es diferente. Ni hablar. No han hecho ninguna pregunta más, Carlos, solamente te agradecen, todos dicen muchas gracias, excelente, gracias por la charla, muchas gracias, excelente ponencia, gracias por los protocolos, brillante, Carlos, todos agradecimientos y felicitaciones. Gracias, Jero, gracias a todos. Bueno, me interesó dar esto porque es lo que viene y me parece que hay que estar preparado del por qué uno tiene que estudiar qué es un área, ¿no? ¿Qué es un área y por qué uno tiene que estar preparado para hacer esto? ¿Qué es lo que buscan? Porque ya te digo, hay 2 medicamentos aprobados, se van a aprobar 2 más. Entonces, esto se viene. Así que Hola, bueno, buenas muchas gracias a noches. todos. Buenas noches. ¿Qué tal, Carlos? Bueno, en primer lugar, como siempre, un maestro, espectacular la charla, no solamente muy interesante, sino que muy completa. Eh, También quería recordarle a todos los que estuvieron presentes
que la charla va a quedar grabada, que va a ser subida en el aula virtual para que todos los que no pudieron participar puedan tener la posibilidad de verla. Y aquellos que hoy ingresaron con el link de Zoom que no están matriculados en la página, que nos escriban para nosotros poder matricularlo y así poder acceder al certificado de asistencia. Bien. Perfecto, gracias por aclararlo, Marcelo. Bárbaro, muchísimas gracias. Bueno, los dejo ir a descansar. Muchas gracias por acompañarnos y nos vemos en la próxima charla libre que va a ser para fines de junio y los esperamos a todos los que quieran asociarse para el curso de inteligencia artificial. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, un saludo para todos.